Buenas tardes, hermanos y hermanas villarrealinas. Estamos aquí reunidos una vez más, cómplices de esa transformación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, una vez más. Quiero comenzar esto diciéndole a ustedes de que todo este cambio, toda esta transformación es gracias a todos ustedes, gracias a que vienen a nuestras conferencias, a nuestras clases, vienen a nuestros eventos, y eso hace de que nosotros podamos seguir continuando este cambio que estamos logrando con calidad. Nosotros, siglo XXI, somos mayoría en la Asamblea y Consejo Universitario, y por eso siempre apostamos al cambio con calidad, a una reforma de esta facultad que ha sido destrozada durante los periodos del año 2007-2010, cuyos administradores, cuyos consejeros asambleístas en esos tiempos fueron cómplices con su silencio, ¿no? Pero ahora estamos viendo muchos cambios. Por ejemplo, hace poco nomás, tanto que se había hablado de que íbamos a apoyar con que si en caso se encontraba un profesor corrupto íbamos a ir hasta las últimas instancias con ustedes. Pues este es el caso del profesor Jaime Tejada, que obviamente pues estamos viendo que ahora se está tomando un paso para podernos librar de esta corrupción, ¿no? Así también les quiero comentar de que si no fuese porque ustedes nos han apoyado, no tendríamos la capacidad para poder estar logrando todo lo que hemos logrado hasta ahora, con la lucha, la constancia, la perseverancia que tenemos desde octubre del año pasado. Y por más adjetivos y calificativos que nos pongan, nos tildan de mentirosos, de corruptos, etc., nosotros vamos a seguir trabajando por los estudiantes, ya que somos estudiantes. Y este es el cambio que nosotros estamos ofreciendo con calidad. Por eso, acá tenemos presentes en nuestra mesa de honor a nuestro querido asambleísta universitario Renato Bautista Rojas, a nuestro respetable decano Víctor Taquilla, al excelentísimo y honorable el ex ministro de Justicia García Toma, y a nuestro flamante director de escuela Walter Robles, porque les pido un aplauso, por favor. Ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro decano. Señor director de la Escuela de Derecho, profesor Walter Robles, ilustre y distinguido maestro universitario, miembro del Consejo de la Magistratura, ministro de Justicia, profesor de bases populares, que es un profesor universitario de larga data, el doctor García Toma. Yo quiero expresarles, estimados alumnos y amigos, de los que la iniciativa de los dirigentes universitarios de la facultad me gusta apoyar cuando este tipo académico como este. Obviamente, por ejercer la función de decano, yo no puedo distinguir quiénes son del grupo A, grupo B, pero esta calidad de actividades merece mi elogio, mi felicitación a los organizadores. Entonces, quiero expresarles que primero, mi gratitud y mi afecto al doctor Víctor García. En segundo lugar, felicitar al doctor Walter Robles, que estableció los jueves constitucionales. Establece conferencias todos los jueves, como deben haber. Y en tercer lugar, las irregularidades que se cometieron en las sesiones anteriores, yo estoy decidido a limpiar toda la lacra que hay en esta facultad de Derecho. Y cuando me presentaron el día de la semana pasada a las 9 de la mañana una denuncia, yo tenía consejo a las 10, lo presenté al consejo y hice aprobar que pase a procesos investigatorios porque somos abogados de la formalidad, e inmediatamente ese mismo día saqué la resolución. Entonces, el año pasado los dirigentes me dijeron que había unos empleados de la oficina de servicio académico que cobraban 15 fundamental. Ya no está ese fundamental. Entonces, como dice, las obras son amores. Y las obras que ustedes están haciendo ahora, eso es calidad.
Eso es lo que queremos, los estudiantes. Eso es lo que queremos, que ustedes se superen para que sean mañana mucho mejores que los profesores o que estamos viviendo la facultad. Mañana, a las 11 de la mañana, todavía no, se iba, no está definido todavía, se iba a firmar mañana el convenio entre el Poder Judicial y la Facultad de Derecho. Pero por las perturbaciones administrativas que ustedes están viendo, parece que mañana lo vamos a firmar el convenio del Poder Judicial. Pero los profesores de Derecho, ¿por qué queríamos que sea aquí en el Salón de Grados? Este Salón de Grados, cuya denominación es Jorge Eugenio Castañeda, en homenaje al primer decano de la facultad, en homenaje al fundador de la facultad, en homenaje al ius civilista del profesor San Marquino, que trazó la orientación de esta facultad de Derecho. Que no se puede solamente conocer la normativa, la ley, sino cómo se aplica en la justicia, cómo es la aplicación de la ley en la célula viva de la sociedad. Por esa razón yo quería que acá se firmara para decirle al presidente de la Corte Suprema que nuestros egresados, quiero que tengan presente esto, y con claridad, los alumnos del Virrey no son cualquier cosa, como nos han dicho las comisiones interventoras, las comisiones organizadoras. Y lo voy a decir mañana, si es que es ahí, si fuera acá mejor sería. Según la estadística del Consejo Nacional de la Magistratura, al año 2010, hay 235 magistrados del Poder Judicial, 115 fiscales del Ministerio Público, de los cuales 5 egresados de acá son vocales supremos. Entonces, estas actividades de tipo académico, primero, que los orienta a ustedes en la formación profesional. Segundo, levantemos nuestra dignidad, nuestra autoestima. Yo lo que quiero decirles y digo a todos los alumnos en las aulas cuando yo estoy dictando clase, tengamos una alta autoestima, que no significa mirar por encima del hombro, no, pero una convicción interior de conocer de nuestras potencialidades, de nuestro deseo de mejorar, de ser buenos alumnos, de llevar con prestigio nuestra facultad. Yo en esta facultad de Derecho estoy 46 años desde la fecha de la fundación. Yo fui profesor auxiliar del profesor Jorge Eugenio Castañeda. Entonces yo no peleo por esa facultad por ningún cargo ni interés de ninguna índole. Me interesa el prestigio de la facultad para ustedes. Y ustedes, los felicito, no permitan la corrupción, no permitan a los indeseables, porque nosotros lo respaldaremos en el Consejo de Facultad. Entonces, con las disculpas que me siento así emotivo, con las disculpas del maestro García Toma, decirle muchas gracias, maestro. Usted nos comprenderá, usted sabe que esta universidad ha sido intervenida más de 10 veces, y el año pasado había 3 comisiones interventoras, y esta paralización de los empleados, porque hay gente que viene de otra universidad que no conoce la realidad, les han dado un aumento de sueldo quitando las horas extras cuando eso es malversación. Entonces, termino diciéndoles, jóvenes, de la siguiente manera: aprovechemos el tiempo. Como alguien decía, hay que sacarle el jugo al maestro García Toma en las preguntas que ustedes quieran hacer. Él es maestro universitario, él es un maestro que quiere a los alumnos, y por esa bondad está en esta aula. Y muchas gracias, y termino diciendo, aprovechenle al doctor con todas las preguntas que quieren hacer, por la vasta experiencia de la docencia, por su tratado de Derecho Constitucional que tiene un orgulloso tratado, y nos está ofreciendo que en la próxima libro que ya va a salir, lo voy a presentar aquí con la presencia de ustedes. Entonces, démosle un caluroso aplauso, un caluroso saludo al profesor García.
tardes. Sean mis primeras palabras para agradecer al señor decano, al doctor Víctor Taquía, a nuestro colega y amigo el doctor Juan Robles, al doctor Nava, que nos acompaña aquí también, a los jóvenes estudiantes, por la oportunidad de regresar a la Universidad Villarreal, de la cual yo también soy egresado, a la unidad de posgrado, y plantearles un tema que estimo puede ser sugerente. Es el relativo a los derechos fundamentales, pero yo quisiera enfocarlo específicamente en el ámbito de los derechos políticos. Y en relación a ese tópico en particular, habría que señalar que hay una fecha muy especial, en 1863, en el cementerio de Goethe, cementerio que en Estados Unidos fue creado en ocasión de la Guerra de Secesión. Y luego de un largo, tedioso y monótono discurso del presidente de la Corte Suprema, en donde la historia ni siquiera recuerda su nombre, ante un auditorio fatigado, Abraham Lincoln, por las circunstancias del caso, se vio obligado a reducir su discurso que tenía preparado e improvisar otro de escasos 7 minutos. Pero en esos 7 minutos fueron suficientes para que allí Abraham Lincoln definiera de manera tópica la idea de la democracia. Y él dijo que la democracia era el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Tras esa expresión se refleja lo que en puridad significa ese concepto. En primer lugar, implica un sistema de gobierno, pero por otro lado plantea también una forma de vida coexistencial. Y más allá de los antecedentes que podamos encontrar en Atenas, en la República Romana, en la Confederación Suiza en el siglo XIII, yo diría que la democracia que hoy, en la que hoy gozamos en parte, nos falta mucho para avanzar allí, pero hemos avanzado mucho en relación al pasado reciente. Este concepto de democracia podemos ubicarla con la victoria de las revoluciones atlánticas, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Cuando hablamos de democracia tenemos que hacerlo desde 4 planos. En primer lugar, hay un plano conceptual. La democracia plantea una ideología. ¿Y qué cosa es una ideología? La ideología no es más que una concepción del mundo, el establecer un vínculo, una relación o una conexión entre la persona, la sociedad y el Estado. Cada ideología plantea una respuesta diferente a esa relación. Por ejemplo, en las sociedades fascistas, el centro, el motor de esa sociedad es el concepto de nación. Los hombres, los ciudadanos, están al servicio del engrandecimiento de la nación. En las sociedades marxistas-leninistas, el concepto se resume en la clase. El Estado y la sociedad están al servicio, ¿cierto?, de la clase proletaria. Pero en la democracia, la noción central radica en la persona y en la forma en que esa persona coexiste y convive no solo con el poder político, sino en sus relaciones particulares. Esa idea de democracia, esa idea ideológica, esta concepción ideológica, obliga al desarrollo o al despliegue de algunos principios, de algunos valores: participación, representación, fiscalización, libertad, ¿no es cierto?, tolerancia, etcétera, etcétera. Si ustedes quisiéramos resumirlo, o si de alguna manera pudiéramos resumir la democracia, yo diría que es la búsqueda por la dignidad, es decir, por reconocer que la sociedad y el Estado no son más que instrumentos para que cada uno de nosotros pueda llegar a ser aquello y quiere y puede ser. Es decir, implica la capacidad de desplegar nuestras potencias físicas, espirituales y morales para el libre desarrollo de nuestra personalidad, con respeto al orden público, con respeto a la moral social, con respeto a los derechos de terceros. Pero en segundo lugar, la democracia es o plantea un modelo institucional. Y es que no puede haber democracia sin algunas instituciones políticas y jurídicas que son sustanciales. No hay democracia si no hay sufragio.
No hay democracia si no hay parlamento, que se entiende. No siempre tenemos la suerte de tener buenos parlamentos, pero la idea del parlamento consiste en que sea el foro en donde los representantes del pueblo discuten, debaten, conciertan, se ponen de acuerdo y expresan los intereses de las mayorías, respetando también los intereses de las minorías. Plantea también, entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de prensa, el sistema de pluralidad de partidos, etcétera, etcétera. Pero la democracia, además, tiene que ser observada en un plano programático. Y es que ya no el gobierno, ya no el Estado, sino cada gobierno está obligado al desarrollo de un conjunto de lineamientos, de políticas y medidas que estén dirigidas en el plano político, económico, social, económico, ¿no es cierto?, cultural, a que la vida del ser humano sea una vida respetable, decorosa, sea una vida de mutuo respeto. Y hay un último plano, que es el plano cultural, que es, creo yo, en el que más hemos avanzado, curiosamente. Nuestros dos colegas que hablan, hemos vivido en una sociedad diferente de la cual hoy, a partir de la Constitución del año 79, es diferente. Hasta antes del año 79, jurídica, pero más importante aún culturalmente, se establecía una distinción oprobiosa que era justificada por la sociedad. La distinción entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera del matrimonio. La discriminación denigrante del concepto de madre soltera o de concubinos. Situaciones hoy que son totalmente irrelevantes, pero que sin embargo en el pasado eran pan de cada día. Se ha generado allí una forma de convivencia diferente. En ese plano cultural, los tres profesores que estamos aquí hemos tenido una relación paterno-filial diferente. Nosotros no se nos consultaba, se disponía de nosotros. ¿Qué comprar? ¿A qué hora llegar? ¿Qué hacer? Nuestro amigo tiene hoy la suerte de que el padre no le pregunta ¿a dónde va?, sino que le pregunta ¿cuándo va a llegar? Una cosa diferente, ¿no? Y ya esa relación vertical se ha convertido hoy en una relación horizontal. Hoy, en las relaciones familiares, existe una transacción y negociación. Y el papel de la mujer en el seno del hogar ha sido revalorado. Es fruto del avance de la democracia en materia cultural. Nuestra Constitución reivindica entre los derechos políticos uno que me parece fundamental, que es el sufragio. El sufragio no es otra cosa que un mecanismo, una técnica o un procedimiento que permite finalmente legitimar el ejercicio del poder. A diferencia del pasado, en donde la legitimidad descansaba en que una familia supuestamente designada por Dios, ¿cierto?, cuya legitimidad descansaba en el título de nobleza o en la prelación en el árbol genealógico, hoy la autoridad en democracia descansa en el voto. Y por un instante, por un momento, cada uno de nosotros es igual, por ejemplo, a Dionisio Romero, el presidente del Banco de Crédito. Y es que en la mesa de sufragio, su voto y el nuestro valen lo mismo. Ese solo instante, en una democracia aún recortada, de por sí implica manifestar nuestro gozo de que hayamos podido avanzar a esos niveles. Y por cierto, plantea el reto de que esa democracia, que es a veces el instante, pudiera ser vivenciada de manera más permanente y plena. El sufragio ha ido variando con el tiempo y tiene limitaciones.
¿cuáles son las limitaciones para el ejercicio de la democracia, para el ejercicio del sufragio en el Perú según nuestra Constitución? En primer lugar, un límite es la interdicción. La persona sujeta a curatela, fruto de los devaneos, ¿no es cierto?, del alcohol, la droga, lamentablemente la pérdida de la razón, o en el caso de los menores, ¿no es cierto?, por su falta todavía de capacidad, no digo intelectual, capacidad psicológica para decidir por sí mismo, obliga entonces a considerar que hay un límite razonable en torno al tema de la capacidad. Lo es también el tema de la privación de la libertad. Y es que aquel que sufre una condena por delito doloso o delito culposo pierde transitoriamente el derecho a participar. Y es que quien con sus actos ha violentado bienes jurídicos que la sociedad y el Estado consideran vitales para la realización de la persona, no puede, por lo menos durante algún tiempo, ¿no es cierto?, ejercer un derecho para justamente hacer alarde sobre bienes sobre los cuales él con su conducta no ha respetado. También existe otra limitación que tiene que ver con la inhabilitación, que puede ser consecuencia de una sentencia judicial que es posterior a la condena, o en el caso de aquellas autoridades políticas que con su conducta mancillaron la democracia, pisotearon los derechos fundamentales y en consecuencia el Parlamento, a través de una resolución del Congreso, los inhabilita, en este caso en algunas circunstancias hasta por 10 años. Hay también limitaciones de otro orden que vamos a ver dentro de unos segundos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la ciudadanía. La idea central es que solo puedan participar aquellos que por razón del nacimiento o por razón de la opción son peruanos, o nacieron en el Perú, o habiendo nacido en otros territorios, pero residiendo en el Perú durante más de 2 años, teniendo una conducta irreprochable y un trabajo conocido, pero sobre todo con vocación, digamos, de hacer un proyecto de vida en y con nosotros los peruanos. Solo para los ciudadanos en principio está permitido el sufragio. Excepcionalmente, en el ámbito de las elecciones municipales, los extranjeros a secas, con residencia en el Perú, eventualmente pueden ser incorporados a su solicitud en el padrón electoral e incluso ser designados por el pueblo como regidores o alcaldes. Otra restricción importante es el tema de la edad. Primero fue 45, bajó a 40, descendió a 25, pasamos a 21. En el Perú estamos en 18 años y hay sociedades políticas en donde se vota a partir de los 16. Y ello tiene una explicación. Existen países, sobre todo los de América Latina, que tienen una población mayoritariamente joven. En segundo lugar, esta población mayoritariamente joven, por las situaciones económico-sociales en las que en algunos países se vive, desde las cuales el Perú no escapa, ingresan al mercado de trabajo, formal o informal, y de una manera directa o indirecta se convierten en contribuyentes. Históricamente, el sufragio fue otorgado a quienes, a través de la vía del tributo, ¿no es cierto?, obtenían la posibilidad de tener algo que decir en torno a los asuntos del Estado. Ha habido también restricciones en el tiempo en relación a la instrucción. Se planteaba en el pasado que solo podían votar aquellos que tenían título universitario. Felizmente en el Perú, desde el año 79, se permite el voto de los analfabetos. Y es que la falta de instrucción
no significa necesariamente la ausencia de conciencia cívica. Y es que la falta de instrucción no significa una percepción, ¿no es cierto?, de lo que sucede en la realidad. Los temores que se tuvieron al momento de otorgar el voto a los analfabetos en el Perú se sostenían en la tesis de que probablemente esta masa de personas sin contacto con la instrucción tendrían inclinaciones para posiciones radicales o extremistas. Y los trabajos que se han hecho en sociología han demostrado que los analfabetos votan en la misma línea y orientación que los alfabetos en función a los tiempos históricos. Cuando en el Perú las posiciones se han radicalizado, alfabetos y analfabetos como un grupo, como un sólido grupo, han votado en esa orientación. Y cuando ha habido un giro a la izquierda, esa situación se ha producido. En consecuencia, el hecho de saber o no saber, de poder leer o no poder leer, no significa necesariamente tener un prisma para mirar la realidad de manera diferente a quienes son ilustrados. También hemos superado el concepto o restricción de la ocupación. Recordemos que no hace muy pocos años, los militares y los policías no podían votar, lo cual era inconcebible. ¿Quién puede negar que un militar o un policía tiene tanto interés como un civil sobre los destinos de su país? Y más aún, de alguna manera lo conocen mejor que nosotros, dado que se trata de un grupo que eventualmente es movilizado por distintos rincones de la patria. Por consiguiente, tenían todo el derecho, ¿no es cierto?, a también expresarse en el sufragio. Eso finalmente se ha conseguido. Un tema interesante es el referido al género. Y yo recuerdo un famoso debate en 1860, entre Bartolomé Herrera y los hermanos Gálvez en torno al voto de la mujer. Bartolomé Herrera, que es una figura insigne en la historia del Perú, en un discurso que, hay que decirlo, calificado de lamentable, comparó a la mujer con los animales, los niños, ¿no es cierto?, y los indígenas, entre comillas, los analfabetos. Y decía que el papel del Estado era de protegerlas. Había que asistirlas psicológicamente, porque no eran capaces de poder tomar decisiones por sí mismas, y obviamente menos tomar decisiones a nombre o como parte de la representación nacional. Esto fue variando con el tiempo. El primer país en donde se votó, de manera insular, es cierto, porque solo se dio en el estado de Wyoming, fue Estados Unidos. Hubo un pequeño avance en Nueva Zelanda en 1893, en Australia en 1902, en Finlandia en 1906. Pero yo diría que el hecho más importante se produjo en 1918, en Inglaterra. Años antes, en 1902, las mujeres, decididas a obtener su derecho al sufragio, constituyeron un movimiento que se llamó la Liga por el Voto de la Mujer. Instauraron el Día de la Dignidad de la Mujer, y en este día se conmemoraba con una marcha bastante sutil, bastante tenue, ¿no es cierto?, una brisa, y que consistía en entregar un memorial al Parlamento británico. Ese era un día de chacarmería, de fiesta, de burla, de beso, porque con la flema inglesa y la cortesía varonil se pedía a la gente inmediatamente recepcionar el documento, que se le omitiera de su previo registro en la mesa de trámite documentario, que se le exonerara del debate de comisiones y que directamente se votara en el pleno. La votación duraba 3 o 4 minutos. ¿Cómo se podría debatir? No había nada que decir.
cómo se les podía ocurrir, ¿no es cierto?, a los ingleses otorgarle el voto a la mujer. Sin embargo, años más tarde, va a aparecer un personaje singular, Emmeline Pankhurst, quienes, juntamente con sus hijas Christobel y Silvia, toman la conducción del movimiento y le dan un giro. Yo diría que, en primer lugar, Mario Guzmán, nuestro amigo de la Secretaría, es una zapatilla en relación a lo que hizo Emmeline Pankhurst. Y lo digo por lo siguiente, porque esas marchas parsimoniosas, delicadas y tenues se convirtieron en marchas beligerantes, activas, dinámicas, eufóricas, que consistían pues, en romper vidrios, en pinchar, asustar a los vehículos, ¿no es cierto? Eran marchas con una cierta carga de violencia, ¿no? Por cierto, hoy no sería justificado. A esa medida le agregó Emmeline Pankhurst una segunda medida, que los argentinos luego han rebautizado como el Scratch, que consistía en que grupos de mujeres identificaban los domicilios de los parlamentarios, los clubes o los bares que estos frecuentaban, y en cuanto salían o ingresaban, un grupo de mujeres muy beligerantes le exigían a viva voz, ¿no es cierto?, que apoyaran esa causa. Por ahí se ganaban una cachetada, por ahí se ganaban un empujón, por ahí se graficaba un insulto, y ya no era posible. Los parlamentarios no podían salir de sus domicilios, no podían ingresar a ningún lugar público porque inmediatamente un grupo de mujeres, ¿no es cierto?, demandaba su vinculación, su adhesión a la causa. Pero la medida más radical, la medida más extrema y la que llegó a la victoria final fue aquella de la abstención sexual. Si no hay el voto, no hay el voto, ¿no? Y con esas tres medidas, las mujeres conquistaron por primera vez, sí, eso fue un escándalo familiar. Las esposas se negaban a compartir el lecho con los maridos porque no compartían la misma inquietud, ¿cierto?, por la afirmación democrática. Esta primera victoria posteriormente se verá coronada en el año 45. Y se verá coronada en el año 45 de otra manera, cuando siempre se dijo que las mujeres no podían votar porque no eran combatientes, que no podían votar porque no eran contribuyentes. Muy bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, queda la constancia de que miles de mujeres, al igual que los hombres, combatieron y muchas de ellas murieron en los campos de batalla. Y las que no estuvieron en el frente cargando un fusil, estuvieron, ¿no es cierto?, en las ambulancias, estuvieron en los hospitales de campaña, se comprometieron por la causa de la defensa de la soberanía e integridad territorial inglesa. Y las que no fueron a combatir, ocuparon los puestos que los hombres tenían en los centros fabriles, porque alguien tenía, ¿no es cierto?, que mover la máquina para que Inglaterra pudiera seguir produciendo. Y al incorporarse al mercado de trabajo, se convirtieron en contribuyentes. No había razón alguna para negar el voto femenino, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Y a partir de ese momento, este fenómeno se expande, llega a América Latina, y el primer país que lo introduce es Argentina, por obra y gracia de Eva Duarte de Perú. En Perú se instaura en el año 50, hay un intento del Partido Aprista, que la constituyente del 31, que fracasa, pero en el año 50, se inicia este proceso. Ahora bien, si el derecho individual más importante que los peruanos tenemos es el de elegir y ser elegidos, el derecho colectivo de naturaleza política más importante es la posibilidad de fundar o de inscribirnos en un partido, en una organización política. Y sobre eso quisiera decir algo. Cuando hablo de organizaciones políticas, estoy hablando de un colectivo que tiene como propósito la conquista del poder. La conquista del poder por métodos democráticos, ciertamente. Se trata, en consecuencia, de un grupo de personas que considera que hay ideas, que hay doctrinas y que hay programas que tienen que ser implementados o que tienen que ser preservados y conservados.
ya no interesa si nos estamos ubicando en la izquierda o en la derecha, pero ciudadanos que están comprometidos, ¿no es cierto?, porque un sistema político funcione de una u otra manera. El origen de las acciones políticas podemos encontrarlo tras la muerte de Enrique V en Alemania. En Alemania, el emperador, curiosamente, era elegido por voto entre los príncipes, es decir, entre pares. Entre los príncipes alemanes, que eran reinos, entre ellos se elegía uno. Sucede que se produce una división entre los partidarios de Lotario y de Conrado III. Un grupo es llamado los Güelfos y el otro grupo es calificado como los Ghibellines. Es la lucha de quienes reivindican a una Alemania autónoma e independiente de la Iglesia, y hay otro grupo que plantea que el emperador de Alemania, el pueblo alemán, no puede desligarse de la voz, el mensaje y la obediencia al Papa. Ese es el primer atisbo, ¿no es cierto?, de lo que sería la constitución de organizaciones políticas. Personas que se agrupan, se reúnen, luchan, trabajan y actúan en función a una percepción del mundo que intentan plasmar en planes y programas políticos. Luego tenemos el caso de la Guerra de las Rosas en el siglo XVI en Inglaterra. Se produce un golpe de Estado, Ricardo II es asesinado y hay una disputa en el poder entre dos ramas de una misma familia, los York y los Blancos. La famosa Guerra de las Rosas. Los York que combaten en los campos de batalla llevando una bandera con una rosa roja, y los Lancaster que combaten con una rosa blanca. Pero la idea del partido más cercana que tenemos es la que se produce en la Asamblea Nacional Francesa en 1789, cuando aparecen por un lado los girondinos, que eran partidarios de una monarquía constitucional, frente a los jacobinos, que eran los partidarios de un modelo republicano. Sabemos que en Inglaterra, sabemos que en Francia finalmente triunfan los jacobinos. Se les llamó a los girondinos porque los líderes de esa facción provenían de una provincia llamada la Gironde. Y se les llama girondinos, a jacobinos a los otros porque se reunían en un monasterio que tenía ese nombre. Para finalizar, con la fundación del Estado norteamericano hay la famosa división entre republicanos y demócratas, ¿no?, entre los burros y los elefantes, así se les llama así, esas son las denominaciones. En el Perú, el primer partido político en operar fue el Partido Civil en 1872. ¿Qué tipos de partidos existen? Hay una primera distinción entre los partidos de masas y los partidos de cuadros. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de un partido de masas, me estoy refiriendo a una organización que intenta tener una presencia vasta a lo largo y a lo ancho del territorio. Su afán y su interés es la de captar el mayor número de afiliados. En tanto que los partidos de cuadros son partidos de una composición reducida y diminuta. Fundamentalmente son cenáculos de intelectuales, de profesionales, técnicos, especialistas, tecnócratas, empresarios, y que tienen otra forma de percepción de cómo debe realizarse la política. Hay también la distinción entre los partidos de conformación directa, indirecta y mixta. Un partido de una organización de conformación directa es aquella en donde el ciudadano va y se afilia. Hay una relación, es una expresión de voluntad personal, de incorporarse a una organización. Hay partidos de conformación indirecta, como el PRI en México. Y lo que sucede es, por ejemplo, si yo soy un artista y me incorporo a la Asociación de Artistas Mexicanos, que es muy poderosa, eso significa que inmediatamente me he convertido en miembro del PRI. Porque esa asociación está ligada, está vinculada, es un organismo, ¿no es cierto?, que forma parte. Y hay organizaciones de conformación mixta, como el laborista,
en Inglaterra. Hay quienes se inscriben directamente y otros lo hacen a través de organizaciones sindicales o de organizaciones como los sindicatos. Hay también la distinción entre partidos laicos y partidos teístas. Las organizaciones teístas son aquellos en donde, al amparo de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, el tema vinculado a la existencia o no existencia de un ser divino no es relevante, que en consecuencia no forma parte de su ideario, ¿no es cierto?, algún tipo de manifestación. En los partidos laicos se puede o no ser creyente, y si se es creyente, se puede ser creyente de cualquier iglesia. En cambio, en las organizaciones teístas la ideología es el libro sagrado, y el líder histórico es el profeta, y el líder político es quien en ese momento representa a la iglesia, que de alguna manera está detrás de esta organización. Los movimientos que funcionan en varios países, en los países musulmanes, son, ¿no?, el Hezbollah, el Al-Qaeda, son organizaciones políticas pero que tienen una manifestación religiosa. En el Perú, el más conocido, el más simpático y singular es el FREPAP, ¿se acuerdan?, de Ataucusa. Hay también la distinción entre partidos nacionales y partidos sectorales. Los partidos nacionales son aquellos que intentan expresar o representar los intereses de toda la nación en su conjunto. Y en cambio hay partidos sectorales, como en España, por ejemplo, los vascos, los catalanes, o como en el Canadá, los quebeces. Estos partidos reivindican a una nacionalidad en particular para conseguir su inclusión social o para obtener procesos de emancipación, de independencia. Hay, por último, la distinción entre los partidos de oposición y los partidos pragmáticos. Los partidos de oposición son partidos que son organizaciones que tienen fundamentalmente una línea política predeterminada. Los partidos pragmáticos no es más que la aglutinación de pequeños intereses. En los últimos años en el Perú han operado los partidos pragmáticos. ¿Por qué? Porque si nosotros tres juntamos nuestra platita y formamos nuestra organización y queremos ganar la elección, ¿qué tenemos que hacer? Una voleibolista, una vedette, ¿no es cierto?, y un cantante. Por ahí nos conseguimos dos empresarios para que hagan la campaña y ya somos. Y lo que venga después no sabemos, ¿no es cierto? Ese es el tipo de organizaciones que está operando lamentablemente en el Perú. Y es por eso que, entre otras razones, tenemos los parlamentos que tenemos, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es la distinción que se puede hacer de las organizaciones? Yo creo que tendríamos que distinguir entre partidos, movimientos y alianzas. Los partidos, como he dicho, son instituciones que tienen una ideología, tienen una concepción del mundo, tienen una doctrina, es decir, plantean un tipo de sociedad específico. Correcto. Si yo me declaro ideológicamente democrático, tengo que construir un Estado con instituciones políticas, jurídicas, administrativas y económicas que expresen, ¿no es cierto?, esa visión que tenemos de la relación persona, sociedad y Estado. Son instituciones que tienen un programa, que tienen una implementación, ya sea territorial o funcional. Es decir, los partidos se caracterizan por tener locales, ¿no es cierto?, en provincias, en distritos, en departamentos, en regiones, o operan funcionalmente. Por ejemplo, el SUTE es, de alguna manera, una expresión funcional de Patria Roja, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre Patria Roja y el movimiento magisterial. Operan funcionalmente. En el caso del otrora y ya extinto Partido Comunista del Perú, recordemos la CGTP. Muy bien. Y en los partidos hay una suerte de captación de militancia para su adoctrinamiento, para que estos a su vez luego generen manifestaciones de propagandización. Hay el reclutamiento de técnicos, ¿no es cierto?, y el trabajo de los partidos se supone es ininterrumpido en el tiempo. En cambio, los movimientos son instituciones que
que carecen de ideología, carecen de doctrina y muchas veces ni siquiera tienen un programa. La pregunta es, ¿por qué surgen los movimientos? Los movimientos surgen en etapas de crisis. Cuando un segmento de la sociedad no se considera correcta, bien o cabalmente representada por los partidos existentes, lo que hace, lo que intenta es expresar por sí mismo esos intereses. En consecuencia, los movimientos en una etapa de crisis pueden tener auge, pueden alcanzar un volumen de importancia significativo, pero finalmente el tiempo determinará si ese movimiento, superada la etapa de crisis, desaparece o si se convierte en un partido. Por ejemplo, el justicialismo fue un movimiento, hoy es un partido. El PRI fue un movimiento, hoy es un partido. El APRA fue un movimiento, hoy es un partido. Pero también tenemos situaciones inversas. Por ejemplo, algunos recordarán que hace algunos años existió el movimiento Obras, que encabezó Ricardo Bello Casinelli. ¿Dónde estaba? En Jardín de la Paz, en el Ángel, ¿no es cierto? Movimiento Libertad, Movimiento de Renovación, partidos, organizaciones que tuvieron en su momento importancia, pero como digo, superada la etapa de crisis, no logran dar el salto cualitativo. Por último, tenemos a las alianzas. Las alianzas no son más que expresiones del intento de que si uno no puede, juntos sí podemos. Y entonces, lo que se busca es que organizaciones más o menos afines, que comparten más o menos un mismo programa, puedan, en función a una contienda electoral, unificar esfuerzos para alcanzar el poder. En consecuencia, la existencia de la alianza depende de si se gana o se pierden las elecciones. Si se ganan las elecciones, probablemente la alianza se mantenga y eventualmente termine en una fusión. Si se pierde, obviamente, ante ese fracaso, estas alianzas desaparecen. Por último, dentro de las manifestaciones de derecho que los derechos políticos nos ofrecen en el Perú, tenemos la llamada democracia directa. Y aquí, de alguna manera, tratamos de remontarnos a la democracia griega y a la democracia suiza. Lo primero que habría que decir es que tenemos una visión equivocada de lo que era la democracia griega. Y es que en Grecia, que era una sociedad estratificada, 13 clases, solo los ciudadanos, que no era un concepto, era una clase, solo los ciudadanos tenían la potestad, ¿no es cierto?, de participar y debatir. Contrariamente a lo que muchos creen, en Grecia casi nunca se votaba. Y es que, como los ciudadanos eran iguales, la decisión de quién era autoridad o no era elegida a la suerte. No se votaba para designar a la autoridad, se llevaba el sorteo, porque todos eran iguales. Solo se votaba en Grecia en una circunstancia de crisis muy marcada. Cuando dos facciones llegaban a una situación tal de intolerancia, se convocaba comicios. Se votaba en una concha que se llamaba ostracón, y ahí viene la palabra ostracismo, que significaba: el que gana, gobierna; el que pierde, al destierro. Vale decir, a la muerte. Porque ¿a dónde lo desterraban? Lo desterraban a un país enemigo, y en consecuencia, este desterrado era muerto, o de todas maneras ya, digamos, siendo verdad o mentira, era calificado como traidor. Porque si no moría, es porque se había entendido con el enemigo. En consecuencia, pasaba la condición de traidor, solución política. ¿Cierto? Se acabó el problema, ¿no? Bueno, entonces, en Suiza ha habido y hay experiencias muy interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Suiza es uno de los pocos países en donde en las pequeñas ciudades, en los cantones, los domingos, así como algunos van a misa,
Los domingos la gente acude a debatir y deliberar sobre temas muy puntuales. En este terreno baldío, ¿qué queremos hacer? Una canchita, queremos hacer un parque, queremos hacer una posta médica, y la gente delibera. Y el que no puede participar, pero quiere votar, ¿no es cierto?, enviaba ya su sobre con el voto, que por supuesto era respetado, ¿no? Ahí el fraude electoral es una cosa que no se puede conseguir. Y ahora con el internet, con la computadora, la gente de su casa, ¿no? Se hace la consulta y la gente, es un mecanismo de participación directa. ¿Qué mecanismos nos presenta la Constitución peruana? En primer lugar, la iniciativa popular, que consiste en que nosotros, que podemos considerar que el Parlamento no está debatiendo un proyecto de ley que puede ser de interés ante la actitud remisa, negligente, ociosa, lujuriosa, o digamos, fruto de una transacción decorosa, nosotros rompemos ese cerco en relación a este tema presentando el proyecto directamente. O sea, ya no el parlamentario, el pueblo a través de la iniciativa popular previa firmas certificadas presenta el proyecto. Eso no significa que el Parlamento tenga que aprobarlo, significa que el Parlamento está obligado a darle trámite preferente, a debatirlo y votarlo. Y ese acto es muy importante porque develará a los ojos de quienes han patrocinado esta iniciativa quiénes están con ese sector del pueblo y quiénes están en contra. Lo mismo sucede con otras dos instituciones, que son la revocatoria de autoridades, que es mal utilizada en el Perú, porque la revocatoria debe ser empleada cuando el pueblo, a través de una contienda electoral, le ha entregado su voto a alguien que parecía capaz, y al cabo de algún tiempo, denota abiertamente su incompetencia, su mediocridad, su falta de eficiencia, o a quien creíamos un hombre honorable, ¿no es cierto?, resulta amigo de lo ajeno, que ya participa pues, en una sesión del municipio no con anteojos sino con antifaz, ¿no es cierto?, o en una de estas dos circunstancias. Pero lamentablemente en el Perú se utiliza que los que perdieron se juntan para sacar a que ganó, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión, una malversación. Existe también la rendición de cuentas, que es una institución que nosotros no utilizamos. Y es que ustedes como vecinos, nosotros como vecinos, tenemos el derecho a pedirle al alcalde que nos dé cuenta acerca de los ingresos del gobierno local y de cómo está usando ese dinero. Es decir, cuánto ingresa al municipio, en qué se está gastando, ¿no es cierto?, cuánto estamos gastando. Porque esos dineros no son del alcalde, son de la ciudad, son de los vecinos que viven en esa ciudad. Y en consecuencia, tenemos el derecho a saber cuánto ingresó y en qué se gastó. Y existe también la institución del referéndum, que implica en algunos casos un acto de confirmación ciudadana y en otros casos la recuperación directa de la capacidad de decidir. En algunos casos, repito, un proyecto se aprueba, ¿no?, en función a la decisión del pueblo, y en otros casos existe una ley que ya ha sido aprobada por el Parlamento, pero que pasa, ¿no es cierto?, a una confirmación a través del voto ciudadano. Hay que distinguir entre referéndum y plebiscito. En el Perú eso no se distingue, hay un error conceptual, pero sí la hay. El referéndum está fundamentalmente dirigido a normas jurídicas, a aprobar o ratificar normas jurídicas. En tanto que la segunda institución, el plebiscito, está más bien dirigida a formular determinaciones políticas. En el Perú, por ejemplo, bajo el nombre de referéndum, el primer plebiscito que se produjo fue en 1980, cuando el presidente Belaúnde convocó, ¿no es cierto?, a los pobladores de lo que hoy es Ucayali para que decidieran si querían seguir siendo parte del entonces departamento de Loreto o si por el contrario querían convertirse en un departamento autónomo. En otros casos puede ser, por ejemplo, la celebración de un tratado de paz o por ejemplo, un problema vinculado con la delimitación del índice. Hubo el intento, el famoso plebiscito, ¿no es cierto?, Chile, que quedó
frustrar, donde se iba a invitar a los peruanos residentes en Tacna y Arica que decidieran si querían seguir siendo peruanos o querían, querían ingresar a la ciudadanía chilena. Eso no se quedó. Bien, yo me quedo aquí, les agradezco por su paciencia, por su atención, renuevo mi agradecimiento a los jóvenes que con tanto entusiasmo han organizado este evento, a nuestros amigos Walter y al doctor Nava por su compañía y bueno, muchas gracias, a ustedes muy amables. No se retire todavía. No sé si alguien tendrá alguna pregunta que le quisiera hacer. ¿Sí? Ya. ¿Algún problema? No sé. ¿Ya? ¿Quién es? Buenas tardes, mi nombre es Julián Ramos, soy de segundo año de Ciencia Política. Quisiera preguntarle al doctor si a quiénes considera usted partidos, ya que he escuchado hablar de alianzas y partidos. Bien. Ya, una primera idea formal, no siempre lo que está en el papel opera en la realidad, ¿cierto? ¿A quienes la ley peruana califica como partidos? Aquellos que han obtenido su inscripción en el registro de organizaciones políticas que conduce el Jurado Nacional de Elecciones. Recientemente hemos tenido un pronunciamiento en el cual yo me siento satisfecho que esa ha sido la decisión final. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó la inscripción del Movadez, ¿no es cierto? Porque al momento de presentar su ideario se determinó que se escribían ideas y conceptos que estaban regidos por la democracia. En consecuencia, la democracia es amplia pero no puede, y anchurosa, pero no puede ser torpe ni boba en aceptar, ¿no es cierto?, que utilizando las herramientas de la democracia se termine acabando con la democracia. Hay un concepto en el derecho constitucional que se llama el fraude constitucional, que fue lo que cometió Gustavo Adolfo Hitler en la década de los 30 en Alemania. Él fue elegido canciller, sería pues hoy jefe de gobierno, ¿no es cierto?, en Alemania, al amparo de la Constitución de Weimar de 1919. ¿Y qué hizo Hitler? Utilizando los resortes de la Constitución del año 19, consiguió primero la declaración del estado de emergencia y proscribió el funcionamiento de todos aquellos partidos que eran contrarios al ideal nazi. Consiguió después afectar la libertad de expresión. Consiguió que el propio Parlamento decidiera la suspensión de sus actividades. Y utilizando la Constitución, que era una Constitución socialdemócrata, convirtió a Alemania en un Estado nazi. A raíz de esa experiencia, ¿no es cierto?, dolorosa, es que los pueblos inteligentes entienden de que si bien la democracia implica participación, esa participación tiene que plantearse en primer lugar sobre las bases mismas de la democracia, que implican tolerancia, libre juego de ideas, sistema o pluralidad de opciones políticas dentro de un marco de respeto a la persona. Pero entrando a la respuesta concreta, formalmente son partidos todos aquellos que han obtenido sus firmas, han presentado sus documentos, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, un partido político es aquel que tiene claramente definida una ideología, que vuelvo a repetir, es una concepción del mundo, un conjunto de principios y valores que nos dan una idea de cuál debe ser la relación o vínculo entre persona, sociedad y Estado. Ideología que nos permite observar, ¿no es cierto?, y evaluar la sociedad. Es decir, yo de mi posición social cristiana o aprista, por ejemplo, puedo criticar, ¿no es cierto?, y observar lo que me rodea. Puedo pararme frente a la sociedad porque esas ideas me dan una luz, ¿no es cierto?, acerca de lo correcto o lo incorrecto, debido o indebido, ¿no es cierto?, políticamente hablando.
en el tema, por ejemplo, si debe o no debe haber empresas públicas, si debe o no debe haber una economía social de mercado, si debe o no debe haber, digamos, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Eso lo marca la ideología. La doctrina, el programa, tiene que haber una burocracia político-administrativa, ¿no es cierto? De repente algunos de ustedes tienen interés en inscribirse en un partido, pero el primer problema que tienen no sabe dónde está ese partido, sencillamente porque no tiene local, ¿no es cierto? Entonces ese partido de impunidad no existe. No existe porque no funciona, no opera, no actúa, no capta militantes, no adoctrina militantes, no debate, no concerta voluntades para tener un protagonismo ciudadano y democrático en el seno de la sociedad. Entonces, lo que hay en el Perú son rótulos, en la mayoría de los casos. Hay algunos partidos, pero la mayoría de ellos son más que rótulos y grupos de personas aviesas que esperan el periodo electoral para presentarse ante nosotros. Termina el periodo electoral, cierran sus locales y no los volvemos a ver hasta las próximas elecciones. Eso no es un partido, ¿cierto? Y hay algo, lo que es más grave en el Perú, hay los llamados partidos vientres de alquiler. Consisten en lo siguiente: una persona paciente, pragmática, con sentido empresarial, lo que hace es recolectar las firmas, se inscribe y tiene su logo, ¿no es cierto? Y entonces vienen las elecciones y hay alguno que se le ocurrió que quiere ser presidente. ¿Se le ocurrió? Amaneció y dijo: quiero ser presidente. Muy bien. Para poder ser presidente tiene que tener un partido, pero le da pereza, pues, la firma. Toca la puerta del que tiene el logo. ¿Cómo es? ¿Cuánto hay? ¿No? Hace una negociación, una transacción, ¿no es cierto? Que puede ser económica. Ya no me das 10 puestos, ya yo conozco a mi tío, mi primo, ya está, aquí, ya somos partidos. Eso obviamente le hace daño a la democracia. Y eso es lo que existe, pero eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, agradeciendo a la atención, doctor. Mi nombre es Eva Rica, segundo año de la Facultad de Derecho. Doctor, la pregunta va la siguiente. Con respecto a lo que es la democracia, indudablemente que tiene que haber un órgano legislativo. Con respecto a esto, en muchos textos se encuentra que la democracia, ¿qué papel cumple el legislador? Porque si bien es un representante, o debe ser como un mandato que cumple o va a representar la voluntad del pueblo, o va a representar los intereses de un grupo o un sector político, porque al final llegamos a eso. Ahora, y con respecto a lo que se está tutelando, bienes jurídicos y el desenvolvimiento del TC y de la democracia justamente que se desenvuelve dentro del Congreso, el Parlamento, el cual tiene la potestad de legislar, pero ¿qué pasa cuando va a tutelar un bien jurídico y el TC pone un límite? Porque la Constitución, él interpreta a su manera y se han dado casos ya que el TC revoca leyes hasta sentencias de la Corte Suprema. En todo caso, ¿cuál es el avance en ese sentido? Por ejemplo, en otros países ya se prohibían las relaciones entre personas del mismo sexo. En un contexto histórico no, eso es amoral, que eso no se puede dar, sin embargo, posterior se permitió. En el derecho penal es un problema muy latente sobre el bien jurídico, y sin embargo cambia, el bien jurídico se transforma, mutable. En todo caso acá, ¿qué? Porque el TC puede limitarse, no se puede dar eso y va a afectar al avance social, a los cambios que se den en la sociedad, o se va a parametrar en el mar. Esa es la cuestión. Gracias. Gracias por la pregunta. Existen desde los orígenes de la democracia una vieja discusión sobre si la democracia representativa, se le llama representativa porque no todos los días podemos, supongamos, digamos, la democracia no puede ser directa per se, porque eso implicaría que todos tuviéramos que estar juntos en la misma hora, en el mismo lugar, debatiendo el mismo tema. Eso no es posible porque hay razones geográficas, hay razones laborales, y porque los niveles de interés y de participación son disímiles, son diferentes. Entonces, esos factores geográficos, esos factores de que algunos tienen que dedicarse a trabajar y otros tienen que, a nombre nuestro, legislar, administrar o impartir justicia,
ha generado lo que se llama la democracia representativa. Esa democracia representativa puede ser con mandato imperativo o sin mandato imperativo. El mandato imperativo indica de que un congresista, antes de participar en un debate, consulta a sus bases, a lo que lo eligieron, y lleva lo que los franceses llamaban un cuaderno de instrucción. Eso aparentemente es muy democrático, pero es poco funcional. Poco funcional porque, por lo siguiente, yo puedo llevar una instrucción de cómo debo votar, pero si en el debate encuentro que las ideas del adversario son mejores, ¿no es cierto? La razón, la lógica dirá que, bueno, en efecto, esas ideas son mejores que las que yo traigo. O puede plantearse un punto intermedio, pero como no tengo autorización, debo regresar para que la base me autorice, ¿no es cierto?, a morigerar o cambiar el sentido de mi voto. O sea, es poco funcional. Entonces, en general, en las sociedades democráticas se plantea lo que dice la Constitución: los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Es decir, nosotros les otorgamos una suerte de crédito político y moral para que en nuestro nombre y representación lo hagan lo mejor posible, y que dentro de la fidelidad ideológica o doctrinaria, ¿no es cierto?, hagan lo que, digamos, no en términos específicos, sino en términos generales, creemos es lo más correcto. En torno al papel del Tribunal Constitucional, después de la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno muy importante, que es el constitucionalismo. La Constitución, que era un documento político, un texto ideológico y doctrinario, que era una suerte de carta de navegación para que los gobiernos se encaminen a un tipo de sociedad, ¿no es cierto? Una brújula, era como la estrella polar: quiero llegar a puerto, miro la estrella que me va a conducir a ese puerto. Pero las constituciones, después de la Segunda Guerra Mundial, sin dejar de ser documentos políticos, se convierten en documentos jurídicos, es decir, tienen valor y fuerza normativa, y en consecuencia eso produce una revolución en el mundo del derecho. Ya no es la ley la fuente suprema del ordenamiento jurídico de un país, es la Constitución. Y ya no es el Parlamento quien expresa la soberanía popular, es la Constitución, a través del Poder Constituyente, quien manifiesta esa soberanía, quien expresa esa soberanía. Pero como hay que defender la Constitución desde el seno mismo de las entrañas del Parlamento, porque la idea es que el Parlamento designa a los miembros del Tribunal Constitucional, estoy hablando del modelo clásico, del modelo europeo, estas personas que han sido elegidas por el Parlamento se convierten en los guardianes de la Constitución. Y el rol y el papel del Tribunal Constitucional en esa materia es el siguiente. Primero, velar porque las normas o las normas jurídicas o las conductas políticas de los gobernantes se ajusten a los mandatos de la Constitución. Ese es su rol. En ese rol, como la Constitución no tiene un significado, ¿cierto? El significado no está en el texto. Nosotros le damos el significado de ese conjunto de palabras, ¿cierto? Le damos un sentido, le damos una interpretación. Y es en función a la interpretación que es lo que se va definiendo cuál es el alcance y sentido de la Constitución. Pero contrariamente a lo que se plantea la pregunta, los tribunales constitucionales en el mundo han roto barreras. Por ejemplo, se ha hablado recientemente del derecho al agua. El presidente de la República ha pedido, ¿no es cierto?, que se haga una reforma en la Constitución para que se exprese dentro de ella el llamado derecho fundamental al agua. Lamentablemente no le informaron que ya existen 3 sentencias del Tribunal Constitucional que ha declarado derecho al agua. Nosotros, que somos abogados, o vamos a ser abogados, según la Constitución tenemos algunos presupuestos de lo que es el debido proceso, pero por la vía de la interpretación, el Tribunal Constitucional ha declarado que forma parte del llamado debido proceso, como
como derecho inominado el plazo razonable, que no está en el texto expreso de la ley, el derecho al ne bis in idem, nadie puede ser procesado y condenado 2 veces por el mismo hecho, el derecho a la prueba, ya no el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, por mencionar solo algunos casos. Y en lo que se refiere a situaciones, digamos, aún más polémicas en el tema social, les puedo comentar, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una sentencia debatible, discutible, ¿no?, pero ha dado un paso importante. Acaba de restituir a una magistrada de la judicatura chilena que había sido separada del cargo por mantener una relación homosexual. Y la Corte Interamericana ha señalado, más aún, le ha otorgado la tenencia de una menor. Es una sentencia polémica, debatible, pero contrariamente a lo que se cree, son más bien los tribunales constitucionales quienes, a través del activismo, las políticas activistas, han ido más bien ampliando las fronteras del derecho. Por poner solo un ejemplo, en el tribunal que yo participé, cancelamos la oprobiosa configuración del llamado despido arbitrario. Y es que en el decreto legislativo 728 se establecía la idea de que yo podía, si era empleador, porque me caes mal, porque eres feo, te indemnizo, ¿no es cierto? Bueno, ese llamado de despido incausado, que estaba justificado en el decreto legislativo 728, fue declarado como proscrito por el Tribunal Constitucional, señalándose que, aun cuando lo dijera la ley, esa ley debía ser declarada, esa parte tenía que ser inapplicable porque no era compatible con el derecho al trabajo que establece el artículo 27 de la Constitución, que luego a su interpretación dice que nadie puede ser despedido sin causa justa, ¿no? Entonces, la relación entre el Parlamento y el Tribunal es de mutuo control. El Tribunal controla la acción legislativa del Parlamento y el Parlamento controla los actos del Tribunal. ¿En qué medida? Un miembro del Tribunal Constitucional puede ser objeto de una acusación constitucional y puede ser separado del cargo. En consecuencia, hay un mutuo control entre ambos, ¿no? Uno desde el punto de vista normativo y el otro desde el punto de vista de la conducta, ¿no? Y hoy en el mundo, esta idea de que el Parlamento es la expresión de la soberanía ya es obsoleta, por cuanto el concepto de soberanía, es decir, no es que no haya nadie por encima del Parlamento, no hay nada por encima de la Constitución, se ha sustituido la idea del Parlamento por Constitución, ¿no? En consecuencia, todo se legitima en el Perú en función a la concordancia o no concordancia con la Constitución. Y fíjense los avances que ha habido. El doctor Walter Ruiz es un especialista también en materia constitucional y sabe bien, por ejemplo, de que cuando hablábamos antiguamente de derechos fundamentales, lo hablaban en la relación entre persona y Estado. Pero hoy, cuando hablamos de derechos fundamentales, podemos incluso hablar de la relación entre los propios particulares. Recordemos cómo hasta hace pocos años, en un club como el Club Regatas, es un club familiar, clase media alta o clase media, club familiar, tenía prohibido la inscripción como titular de las mujeres. O sea, las mujeres solo podían ser socias del Club Regata cuando eran viudas, ¿no? Toda la felicidad, pero eran viudas y por conexión, ¿no es cierto?, accedían a la titularidad. Pero como eso implicaba una infracción al principio de igualdad, ¿no es cierto?, finalmente en el Club Regatas hoy, primero a través de la sentencia, después de la ley, han tenido que incorporar a las mujeres como socios titulares, por poner solo un ejemplo. Muchas gracias. Doctor García Toma, en nombre de nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, queremos reiterarle nuestro profundo
magnífica conferencia ilustrativa y aleccionante. Su presencia, la doctora García Toma, siempre será acá bienvenida y siempre tendrá las puertas abiertas de la Universidad Nacional de Victoria Real. Muchísimas gracias.